Bienvenidos a Voz y Cuento, Arte al Narrar. Hoy les quiero contar sobre un tema que surgió en los formularios del seminario gratuito online El humor en la literatura infantil. Más que un tema, fueron preguntas. Muchas me preguntaron, ¿se puede contar una novela? ¿Se pueden contar una biografía? Y también me preguntaron si podíamos contar novelas en el nivel inicial. Bueno, quédate ahí porque ya empezamos. Si tenés esta novela que te gusta tanto, la leíste y que querés contárselo a otro, o una biografía que te llamó la atención y querés que salga del libro para que puedan enterarse otros, bueno, quédate hasta el final porque estoy segura que estas reflexiones y estos consejos te van a interesar. Un buen narrador puede contar cualquier cosa, así que una novela y una biografía también, pero siempre y cuando le pongamos un trabajo de mesa, porque hay que adaptarlo a esa novela. No podemos contar una novela como si fuera un cuento del principio al final, porque la gente estaríamos horas, días o hasta meses para contar todo eso y encima aprendernos nosotros esos capítulos. Pero sí podemos empezar a contar y adaptar para contar algo que nos llamó la atención. Yo estoy convencida que la narración es una invitación a la lectura. Entonces, narrar novelas es invitar a los que nos están escuchando a ir a esos libros y leerlos completos. Creo que tanto los cuentos como las novelas o las biografías también podemos recurrir a ellos con este sentido, de que sea una puerta o un puente para llegar al libro completo, de ese autor, de ese título que nos llamó la atención y que nos atravesó. Bueno, estamos los narradores para eso, ser mediadores, comunicadores. Entonces, lo creo muy apropiado tomar las novelas, ya les digo, siempre haciendo las adaptaciones correspondientes para hacerlo en un tiempo y en un espacio factible al que nuestro público lo pueda disfrutar. Porque siempre digo que donde hay una oreja donde nos ponen para poder nosotros contar, los narradores, contar esa historia que nos movilizó, ahí estamos dispuestos a compartirla. Entonces, no hay excusa para contar las novelas y las biografías. Pero hay que trabajar en esa adaptación. Ya les dije que no podemos contar todo de un tirón. Entonces, mi sugerencia, mi consejo es que elijan, por ejemplo, el primer capítulo y hagan ese trabajo de mesa donde la historia tenga un inicio, el desarrollo, el clímax y llegar a un final. Para después, cuando anunciamos lo que contamos, remitir a que esa adaptación fue en base al capítulo de tal novela, de tal autor. Entonces la gente puede retener en su memoria o bien anotar para ir a la biblioteca, a la librería y poder encontrar ese libro y leerlo completo. Nosotros es como que prendemos la llama para ir tras la lectura. Debemos ordenar los hechos, buscar el sentido de esa parte de la novela que queremos adaptar, ¿no es cierto? Para que el que nos escuche entienda o que entre en el clima de lo que queremos transmitir. También buscar los sentimientos, lo que nos produce a nosotros para poder transmitírselo al que nos está escuchando. Centrarnos en el recorte de una situación concreta, algo que le haya pasado al personaje de esa novela que sea interesante para ser contada. Como ya dije, podemos elegir el primer capítulo y ¿por qué no dejarle un final abierto también? No dejar el final cerrado como si fuera un cuento, sino dejarlo abierto
y haciendo la invitación a que vayan a completar la lectura a través del libro, ¿no es cierto? Bueno, estos son algunos consejos. O bien, armar en nuestro trabajo de mesa recortes de la novela, contar como si fuera el argumento, pero dándole la idea de cuento, ¿no? Armar, reescribir. Acá está nuestra escritura. Sí o sí, tenemos que volver a escribir esta novela para tomar de todos los capítulos algo, pero que sea coherente y tampoco contar todo, ¿no? Porque si no, no tiene sentido ir a leerlo. Pero sí las partes más importantes, armando un cuento de esa novela. Y contar siempre que es una adaptación, este cuento, esta versión, este relato es una versión basada en la novela de fulano de tal, ¿no? Siempre decir el nombre de la novela y el autor, que no es un cuento nuestro, sino que está basado, es nuestra propia escritura, pero basado en las historias de esa tal novela o de esa biografía. Bueno, yo les quiero compartir algunas de mis experiencias. Hace muchos años leí esta novela de Laura Esquivel, Malinche. Malinche, que era la indígena que sabía hablar el idioma de su pueblo y aprendió el español y hubo una historia de amor. Bueno, como verán, yo me basé en el primer capítulo, que en el capítulo 1, donde fui subrayando las partes que quería respetar de la autora, pero después pasé a mi propio decir, a mi propio contar. Y en el primer capítulo habla sobre cómo nació, que ya vino marcada. Les voy a leer un pedacito. Primero fue el viento, luego los truenos y finalmente la tormenta, que lavaba la sangre de las piedras. Fue después del sacrificio del cielo en la ciudad que oscureció. Una serpiente plateada apareció en el cielo, un ruido ensordecedor y comenzó a llover. Llovió como nunca antes había llovido. Durante 3 días llovió sin parar. Y ahí empiezo a contar cómo se preparó esa madre de Malinche en traerla a la luz, que fue un día especial, donde se oscureció el día, donde había rayos y centellas. Bueno, ya eso da indicio de cómo empezó su vida y cómo fue después en la novela. Nos cuentan esa historia, ¿no? Tan terrible de los conquistadores tratando de cambiar la cultura de los que ya estaban en nuestra América. Bueno, una historia muy interesante, se las recomiendo, si no la leyeron, que vayan por ella. Después, en un espectáculo, habíamos propuesto con otros narradores contar historias sobre el Día del Maestro. Y también había leído una novela que también me gustó mucho, 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 que es una novela de María Casañas que se llama Las Maestras de la Laguna, que habla sobre las maestras que mandó llamar Sarmiento para crear los normales acá en la Argentina. Una historia también que cuenta la realidad de esta maestra que entre toda la adversidad, viene desde Boston, desde toda la adversidad, para dar su vocación, el de enseñar, y llega a un lugar recóndito de la provincia de Buenos Aires, donde tuvo que armar esa escuela para alfabetizar a esos alumnos y a esa población. También está atravesada una historia de amor, pero yo me centré en ese personaje, en armar mi relato, para tomar ese vapor, para llegar a Argentina, encontrarse con otra realidad y poner en práctica todo su conocimiento, su vocación docente ante la adversidad que se encontró, para fundar esa escuelita en el medio de la nada, al lado de una laguna. Bueno, también se las recomiendo que vayan tras ella para leerlas. Después me pidieron biografías, y sí, también se puede hacer. Hay libros que podemos
tomar algunos datos y armar nuestra propia versión, pero también podemos recurrir para las biografías a los hechos periodísticos. Por ejemplo, en una feria del libro en Bransen me pidieron que buscara historias sobre Islas Malvinas. Es un tema muy que nos atraviesa, y a mí particularmente porque fue muy cercano en mi adolescencia vivir esa guerra. Entonces pensé que buscarle otra arista y me topé sobre las mujeres que fueron a la guerra, que fueron acalladas, que no tuvieron voz, que recién después de 50 años se conoce que fueron mujeres a Malvinas, como enfermeras, sí, pero fueron, y doctoras, pero fueron al fin y vivieron esa guerra que después tuvieron que callar por años. Entonces me pareció, se me pone la piel de gallina, bueno, me pareció muy importante buscar. Entonces empecé a buscar, como no había bibliografía, libros que hablaran de esto, entré a las bibliotecas a buscar en las hemerotecas los recortes de diarios, los reportajes por internet, y de ahí armé mi propia biografía de estas héroes, ¿no?, de nuestra patria. Y bueno, cuando llegué a la biblioteca, en esa feria del libro, donde estaban todas las bibliotecarias escolares de Bransen, en esa feria también estaban invitados veteranos de Malvinas. Y fue muy emocionante porque mientras yo narraba esta biografía de estas mujeres, en realidad no era una, eran varias mujeres, los veteranos se dieron cuenta de la importancia de la mujer después de la guerra, ¿no? Todas esas madres, esas niñas, novias, hermanas que los contuvieron a ellos en la parte emocional. Miren cómo dispara la narración a tantas cosas, ¿no? Que no es solamente contar cuentos, que es contar la vida misma y llenarnos de esas historias. Bueno, y esos hombres nos contaron las vivencias porque las conocieron a estas mujeres en primera persona. Así que los animo a que busquen biografías interesantes que a ustedes les llame la atención o que sean interesantes contar para que la gente descubra el accionar y la vida de esas personas tan interesantes, tanto hombres como mujeres, ¿no? Todas las biografías autorizadas o no son bienvenidas para contar. Pero siempre, como les digo, hay que armar esa adaptación, esa reescritura, esa escritura propia para buscar nuestra voz y tener en cuenta, ordenar los hechos, saber qué es lo que quiero contar, tener presente esto siempre, qué es lo que quiero contar, por qué lo elegí para contar, ¿no? Que tenga un sentido a lo que vamos a preparar. Bueno, siempre podemos también esa escritura pasársela a otro para que la lea antes de empezarla a preparar para aprenderlas con ese trabajo de mesa en la partitura del texto, que después les voy a dejar el link para que puedan recuperar ese video y lo puedan refrescar, ¿no? Y darles ideas de cómo preparar tanto la novela como las biografías. Y otra de las preguntas en el formulario era si podíamos contar novelas en el nivel inicial. Y yo agrego también en escuelas primarias. Y sí, se puede. Me pasó también que en una escuela conté el primer capítulo de Liliana Cineto de la novela Cuidado con el perro, y los niños lo estaban leyendo. Y fue muy gracioso porque cuando yo anuncié que iba a contar un pedacito de la novela, todos los chicos sacaron el libro y empezaron a abrir en la página donde yo les dije que iba a empezar a contar. Y con el dedo iban señalando. Entonces tuve que parar porque, como les digo siempre a ustedes y a los chicos, el narrador no cuenta palabra por palabra, no se estudia el cuento letra por letra, palabra por palabra, coma con punto y seguido, punto y aparte. El narrador lo transforma a la oralidad, entonces no iban a poder seguir con el dedo la lectura, porque lo estaba leyendo, les estaba narrando.
Bueno, fue muy interesante porque les hice la propuesta que si les gustaba que me hagan un aplausómetro, porque yo se las iba a contar. Ellos ya lo habían leído el primer capítulo, ya iban por unos cuantos leyendo. Entonces les digo, bueno, vamos a hacer un pacto. Digo que si a ustedes les gusta mi versión oral, me aplauden mucho. Si les gustan más o menos, me dan 2 aplausos. Si no les gustan nada, con los dedos. Y bueno, por suerte me aplaudieron con toda la mano y mucho, porque eso tiene la narración, ¿no? Es la comunicación, el contar con el otro. Entonces también podemos con los chicos y en jardín de infantes también preparar por capítulos y en vez de leérselos, contárselos o empezar contando el primer capítulo para después en las próximas clases ir leyendo los demás, ¿no? No tenemos por qué estudiarnos la novela entera, pasarla a la oralidad. Podemos hacer ese juego. Y también mi consejo es que si hay libros, novelas que nos gustan mucho y que no queremos perder ninguna palabra del autor, ninguna coma, ningún punto seguido, ningún punto aparte, mi recomendación es que la lean, pero la lean no tomándolo a primera vista. Haciendo esta partitura del cuento, leyéndola muchas veces ustedes en sus casas, en voz alta, buscarle los tonos, las intenciones, las voces de los personajes. Y lo leemos como si lo estuviéramos narrando, pero con todas esos ingredientes, esas herramientas que les transmití en la partitura del cuento para que la lectura sea mucho más entretenida y rica, ¿no? Así que bueno, los invito también después les voy a dejar el link para que puedan ver el video. Bueno, seguro que me quedan algunas cosas para decir, pero seguramente si me las recuerdo haré otro video explayándome sobre este tema, que me gustó mucho que me dijeran esto para ponerlo en palabras en este video. Así que hasta acá hemos llegado, pero no me quiero despedir antes de animarlos a contar las novelas, a contar esas biografías que nos gustan, que nos atraviesan, buscar esos libros que hemos leído alguna vez y que lo podemos recuperar ahora como narradores para llevar a algún espectáculo o al aula o a la biblioteca, ¿no? Que después están los libros en la biblioteca para poder llevárselos los usuarios que nos están escuchando. Bueno, es otra manera de invitar a la lectura, como les dije, y les recuerdo que donde te voy a dejar en la cajita de información el link del formulario de inscripción al seminario online gratuito, que es totalmente a tu ritmo. Vos empezás, cuando te inscribís, te mando por mail todo el contenido del seminario para que puedas poner en práctica estos ingredientes, tanto en cuentos, en novela o lo que vos quieras contar. Date una vuelta por ahí. Y si te gustó el video, compartí, para que sean muchas personas que les llegan estas sugerencias y estos consejos. Te invito a poner un like para darme apoyo a mi canal y si todavía no te suscribiste, te invito a hacerlo. Y como siempre digo, no te olvides de tocar la campanita porque ahí te va a avisar cada vez que suba un video nuevo. Te invito a que escribas en la caja de comentarios los próximos temas que te gustaría que suba al canal. Así que espero leer muchos temas, muchas preguntas para poder seguir creando contenidos que te interesen a vos, especialmente para vos. Te agradezco, gracias por el apoyo y nos vemos entre cuento y cuento. Gracias.